Bueno, voy a dejar pasar nada unos segunditos para que veo que el chat está funcionando, la gente saludando. Ahora mismo estamos conectadas 75 personas. Según me han dicho, hay 200 inscritos. Imagino que poco a poco la gente se irá incorporando. Bueno, primero de todo, espero que todos estéis muy bien, bueno, estamos teniendo una formación por parte de Centro 21 estupenda y creo que estamos todos muy enfocados en salir de este confinamiento con mucha fuerza y con los motores puestos para captar mucho y ayudar a nuestros clientes. Bueno, la formación que os voy a dar hoy, hola Isabel, la formación que os voy a dar hoy es sobre urbanismo y, como sabéis, todo lo relacionado con la arquitectura, la inspección técnica del edificio, urbanismo, certificado de eficiencia energética, a mí me apasiona por profesión. Y es un gusto utilizar todo esto para ayudar a nuestros clientes a asesorarlos. La formación de hoy sobre urbanismo va a ser una formación muy básica, pero creo que a todos nos va a ir muy bien repasarla para tener ideas claras y conceptos generales relacionados con el urbanismo que nos pueden ayudar en conversaciones con nuestros clientes a saberles orientar o incluso a saberles explicar algunos términos relacionados con el urbanismo que en cierta manera a ellos les pueden afectar. Es cierto que en la parte de urbanismo hay un urbanismo muy amplio, muy genérico. El urbanismo es una materia que, como sabéis vosotros, hay másters y especializaciones en la Universidad de Arquitectura y fuera de ella relacionadas con ese tema, o sea que abarca mucho. Y en nosotros, el urbanismo que nosotros utilizamos, quizás el día a día, es un urbanismo muy sencillo. Voy a hacer una introducción en la que hablaré de este urbanismo un poco más amplio, un poco de este urbanismo que nos sirve para emprender o abordar proyectos grandes, que podría darse el caso de que alguna vez con algún cliente nos encontráramos pues que nos pide un asesoramiento de un plan parcial para la compra de un solar que a lo mejor se tiene que edificar, o a lo mejor una venta de una parcela, o a lo mejor el estudio, lo que os decía, de una zona concreta, de un plan parcial en desarrollo. Bueno, estos proyectos que generalmente en el día a día nos tocamos, podría darse el caso que en algún momento tuviéramos un cliente, un promotor, que nos encargara un estudio de este estilo. Ya os digo que va a ser muy básico, o sea, que tocaremos este urbanismo de una manera muy tangencial y nos centraremos en el urbanismo del día a día, el que nos encontramos cuando venimos a una vivienda, cuando tenemos un cliente que viene a la oficina y se encuentra que su vivienda está afectada, etcétera, etcétera, etcétera. Paso a compartir con vosotros la presentación. Bueno, el título, como veis, yo he querido que fuera urbanismo básico para asesores inmobiliarios, porque nosotros como asesores necesitamos saber algo de urbanismo, necesitamos conocer esta materia. La formación la he dividido en 4 partes. Una parte principal que va a ser marco jurídico, como hicimos el otro día cuando os expliqué la ITE, porque realmente todo lo relacionado con temas técnicos, detrás hay una legislación que, como sabéis, lo que ayuda es a marcar esa disciplina para que sea buena para los ciudadanos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es enmarcar jurídicamente a nivel nacional todo el tema relacionado con urbanismo. Intentaré también entrar en detalle en cada una de las comunidades, en algunas comunidades. Disculpad si no abarco mucho otras comunidades como la de Cataluña, que es la que conozco más, o sea que tocaré bastante más en profundidad del urbanismo de Cataluña, pero haré referencias a otras comunidades que también, evidentemente, el urbanismo pues lo tienen de una manera muy detallada en sus municipios o incluso en sus comunidades. Luego entraré ya en materia de urbanismo básico. Este urbanismo básico lo dividí en 2 partes, lo que os decía, una primera parte mucho más extensa relacionada con grandes proyectos inmobiliarios y una segunda parte más orientada a asesorar a pequeños particulares que venden y compran. Me pidieron, cuando di esta formación, que la di hace unos días en otro webinar, me pidieron que hablara sobre superficies
superficies, conceptos básicos de superficies, superficies útiles, superficies construidas, que a veces generan confusión. Y bueno, haré también un pequeño apunte sobre esto y también haré un pequeño apunte sobre cambio de uso de locales. Algo muy sencillo. Voy a intentar agrandar las diapositivas. Me han dicho que si no las veis bien, Marco Antonio, que ampliéis vosotros las pantallas, ¿vale? Es que si no, por lo que se ve, si no yo no puedo ver vuestro chat. Entonces, esto es lo máximo que puedo ampliarlo. Si vosotros quitáis el chat, os lo veréis mucho más amplio, más grande, ¿vale? Si continuáis viéndolo, ¿vale? No sé si mejor, pero bueno, si ampliáis con la pantalla abierta completa, lo veréis muy bien. Marco jurídico. ¿Qué nos dice la legislación? Pues bueno, en España, a nivel nacional, tenemos la ley del 8 de 2007, del 28 de mayo, que es la ley del suelo, que es la que regula todo. Anteriormente, esta ley ha pasado por muchas otras leyes, como sabéis, hasta que tenemos la última. Anteriormente ha habido otras que han sido derogadas. Hago un histórico de todas estas leyes para que veáis que, bueno, que realmente pues, que la normativa, la legislación del suelo varía y que podemos encontrarnos con un gobierno que nos cambie la actual ley del suelo. En las comunidades, en el resto de comunidades, en Cataluña, como sabéis, tenemos el marco jurídico general, que es el nacional, que es la ley del suelo que hemos comentado antes, y luego para cada una de las comunidades hay unas leyes concretas que especifican de una manera concreta para esa comunidad la ley. Nosotros en Cataluña, por ejemplo, tenemos el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, aprobada por el Real Decreto Legislativo del 1 del 2005, en Madrid la ley del 9 del 2001, en las Islas Canarias la ley del 4 de 2017, muy reciente. No sé cuántos canarios estáis por aquí, pero bueno, he estado buscando cosas y creo que os puedo dar algún apunte muy interesante en relación a temas urbanísticos. Tenéis unos portales muy bien desarrollados. En Andalucía, la ley del 7 del 2002, de diciembre, y la Comunidad Valenciana, la ley del 16 de 2005. He intentado centrarme en comunidades donde están las oficinas de Centro 21. Podría hacerlo extensivo a otras muchas más, O sea, porque de hecho La Rioja, Galicia, todas evidentemente tienen su ley concreta. ¿Qué bibliografía he utilizado? Pues he utilizado los apuntes de un máster de Project Manager de Edificación y Urbanismo que hice hace unos años, que veréis que algunos de los slides los he cogido de allí porque son muy claros, creo que os ayudará. Y luego los portales de información urbanística, en concreto de Madrid, Barcelona y Canarias, que son los que voy a tratar un poquitín más en profundidad. Entramos con el urbanismo básico. Y cuando nos preguntan qué es el urbanismo, pues bueno, el urbanismo básicamente es una disciplina de organización. Es una disciplina de organización de los espacios y edificios de una ciudad de acuerdo a un marco normativo. ¿Y por qué necesitamos esta organización? Evidentemente, porque cada ciudad se tiene que tener en cuenta pues, el tipo de economía que tiene, la sociología, la estética. Y entonces lo que hace el urbanismo es organizar esas ciudades en función de sus necesidades. Y a su vez hace una previsión de crecimiento para mantenerlas y para mejorar sus infraestructuras o equipamientos. ¿Cuáles son las competencias urbanísticas? ¿Cuáles son los estamentos del Estado que se encargan de regular y de poner en práctica las leyes urbanísticas? Pues por un lado está el Ministerio de Vivienda, las comunidades, por ejemplo, como en Cataluña tenemos la Generalitat, en segundo lugar, luego los municipios y las comarcas. Prácticamente toda la información urbanística que nosotros necesitamos para la venta de nuestras propiedades la encontramos en los ayuntamientos, en los municipios. En este diseño de la ciudad, el ayuntamiento, ¿qué hace? Les hemos dicho que el ayuntamiento, o sea, tenemos el gran organismo, el Ministerio de Vivienda, y en segundo lugar tenemos los ayuntamientos. ¿El ayuntamiento qué hace? Mediante el planeamiento, establece unas categorías del suelo en función de su uso. Y lo que nosotros llamamos es la clasificación y calificación del suelo. Es importante tener esto, o sea, saber dónde tengo que dirigirme cuando hablamos de urbanismo. Tengo que dirigir al ayuntamiento, porque todo lo relacionado con los usos será allí donde tenga que acudir. Os lo digo porque estas son cosas que a nosotros nos pasan el día a día. Bueno, pues esto tenemos que tener claro que nuestro organismo, el organismo al que tenemos que acudir va a ser el ayuntamiento. Esa clasificación, ¿dónde se encuentra recogida?
los planes generales. Seguramente habréis oído muchas veces un plan general. ¿Qué es un plan general? Bueno, pues el plan general es el que recoge toda esta información urbanística de cada urbanismo, de cada municipio. Para que un suelo rústico pueda pasar a urbanizable urbano, es necesario que tenga redactado un plan general. Bueno, todo esto lo iremos hablando, ¿vale? Serán cosas que iremos comentando, pero es bueno que os vayan sonando las palabras plan general, clasificación, ayuntamiento. Este slide que está en catalán, perdonad porque está en catalán, pero sí que me gustaría que os centrarais en la imagen. Aquí en la imagen nos encontramos una zona con cuadrícula, que vamos a llamarla, es la zona urbanizada, y una zona verde, que es la zona rural. Esto podría ser perfectamente un municipio cualquiera. Las zonas urbanizadas podríamos decir que son las zonas de población. En estas zonas, las parcelas están dotadas de los servicios básicos. Tienen agua, tienen luz, tienen saneamiento. En las zonas verdes, que sería la zona rural, son zonas que seguramente será una zona de ampliación de la zona urbana, y luego son zonas que no están urbanizadas, o sea que por lo tanto seguramente no tendrán, o a lo mejor en un futuro sí, si se hace un plan parcial, pero no tendrán lo que son los suministros básicos. En este otro slide tenéis el mismo territorio ya con unas zonas destinadas a suelo urbanizable, o sea que aquí ya se ha hecho una ampliación. Si veis lo que está en naranja, pues esto es una zona de ampliación, o sea, quiere decir que en un futuro se va a urbanizar. Tenemos las vías principales, tenemos el núcleo urbano y luego tenemos un suelo urbano que todavía no está consolidado, ¿vale? Todo esto ahora os explicaré lo que significa cada cosa. Pero esto veis que puede ser perfectamente el crecimiento de un municipio cualquiera. Se empieza por un casco antiguo y va creciendo, ¿no? El régimen urbanístico del suelo. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos la definición de suelo urbano. Cuando hablamos de suelo urbano, ¿a qué nos referimos? Son terrenos que tienen carácter de suelo, es decir, que están urbanizados o que disponen de servicios urbanísticos básicos, lo que os comentaba antes. O sea, que tienen las aceras, las calles y los servicios mínimos básicos, que son agua, electricidad y saneamiento, ¿vale? Este suelo urbano puede ser de dos tipos. Un suelo urbano que esté consolidado. Esto os lo explico porque me parece interesante conocerlo, porque esto sale mucho y nos lo preguntan. Suelo consolidado, cuando dispone de servicios urbanísticos básicos, están marcadas las alineaciones y rasantes. ¿Cuándo decimos que un suelo es urbano no consolidado? El planeamiento municipal los somete a procesos de transformación. Imaginaros, ¿no? Pues una zona en la que se prevé que hay muchísima densidad, se van a derruir unos edificios y se va a hacer un cambio de uso. Podría ser un suelo perfectamente urbano, pero no está consolidado porque ha habido un cambio en el planeamiento municipal. Requieren un plan de mejora urbana. Luego, por lo tanto, tenemos el suelo urbanizable, que son terrenos del POUM, es el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, que considera necesarios y adecuados para garantizar el crecimiento de una población y la actividad económica. Es lo que hemos visto antes, ¿no? Teníamos el núcleo urbano con cuadrícula y una zona verde, pero una zona verde que se había ocupado con naranja, ¿no? Que era una zona de crecimiento. Pues eso es suelo urbanizable, o sea que en un principio eso está previsto que vaya a ser el crecimiento natural de un municipio. Llamamos que es un suelo urbanizable y delimitado cuando ya se ha desarrollado un plan parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que ese suelo delimitado ya tiene un plan de desarrollo. ¿Cuándo diremos que no es delimitado? Cuando todavía no se ha desarrollado el plan parcial. Bueno, esto ya os digo que es más urbanismo un poquito que no lo utilizamos tanto en el día a día, pero sí que es bueno que conozcamos todas estas cosas. Y luego tenemos el suelo no urbanizable, que es el suelo, pues que será seguramente suelo rural o suelo rústico, que en un principio no está previsto que sea urbanizable. En este slide tenemos lo que podríamos decir, en este slide vemos como si dijéramos la gestión urbanística integral, ¿no? Por un lado tenemos una gestión urbanística, imaginaros que tuviéramos que hacer la gestión urbanística de un municipio, que la tuviéramos que hacer nosotros, ¿no? ¿A qué acudiríamos? Pues por un lado tendríamos la legislación que la regula, la ordenación urbanística que está, en este caso, está en activo.
Tendríamos una gestión urbanística de todo este territorio para conseguir una transformación urbanística del suelo. Esto sería una fase inicial. Tendríamos una segunda fase que sería una actividad productiva en la que los productos serían solares edificables, zonas verdes, que eso sería más motivo de un proceso inmobiliario. Los pasos normales que tiene un municipio sería primero un planeamiento urbanístico, un POUM, que define los polígonos de transformación urbanística a transformar, la definición, un polígono, una unidad mínima de transformación, plan general de limitaciones de los polígonos y ya el plan parcial, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que es el plan que es cuando ya desarrollamos la ampliación de un municipio, ¿no? Bueno, esto os digo que es algo genérico, quedaros con el slide, es muy, pero al día nuestro quizá tampoco lo vamos a utilizar tanto. ¿Dónde tenemos que obtener la información urbanística? La consulta de información urbanística siempre la encontramos en los municipios. Se puede hacer bien solicitando datos directamente a los técnicos del ayuntamiento, pidiendo hora y cita, o bien actualmente ya tenemos prácticamente toda la información urbanística, la tenemos en línea. O sea, podemos entrar en portales inmobiliarios y tenemos en línea información de cada uno de los municipios, además información muy buena. ¿Dónde más podemos encontrar esta información? En los colegios de arquitectos, en las delegaciones provinciales o de la consejería competente de urbanismo. ¿Vale? Estos serían los lugares de donde podemos sacar toda la información. Cada vez más, y nosotros en el día a día, lo que utilizamos más es Internet. O sea, de una manera fácil, incluso con un cliente en la oficina, podemos abrir un portal inmobiliario y hacerle entender pues, que su vivienda tiene una afectación, su edificio pues, está en una zona de transformación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué comprende la información urbanística? Bueno, pues la información urbanística comprende varias cosas, ¿no? Por un lado está temas de edificabilidad, que nosotros esto nos lo encontramos muchísimo, no tenemos muchas veces solares, que tenemos que determinar el precio y el precio nos va a ir en función de la edificabilidad de esa parcela. Tenemos cambios de usos, los usos permitidos. ¿Quién nos dice el uso permitido de un solar? El ayuntamiento. Es el que nos va a decir si ahí puede haber una vivienda, si allí tiene que haber oficinas, si allí tiene que haber un local, si ese local va a poder transformarse en vivienda o no, si es de uso sanitario, si es de uso industrial, ¿no? Si tiene que ir a un colegio. Todo esto está definido en el ayuntamiento. O sea, los usos se definen en el plan parcial que lo tiene el ayuntamiento. Las posibles adscripciones a los sistemas generales o locales, viales, zonas verdes, equipamientos, ¿no? Todo eso también se define en el plan parcial y también es el ayuntamiento el que define si es necesario a lo mejor descongestionar una zona con muchísima densidad, ¿no? Nosotros tenemos el casco antiguo, por ejemplo, de Barcelona, tenemos zonas que ha pasado esto, ¿no? O sea, que zonas en las que había muchísima densidad se han tirado edificios para hacer equipamientos, hacer parques o hacer jardines. Los sistemas de actuación también se regulan aquí. Todo lo que es expropiación, reparcelación, para llegar a un desarrollo, ¿no? Entonces, esto también nos lo encontramos a veces, ¿no? Pues en el crecimiento de un municipio, pues imaginaros, ¿no? Pues tenemos a veces masías que están alrededor de un municipio que por un proceso de transformación o de crecimiento del municipio, esas masías se tienen que expropiar, ¿no? Porque ahí se va a hacer una nueva urbanización. Y evidentemente, pues aquí se regula pues todo lo que se tiene que indemnizar al propietario y todos los procesos de valoración, de reparto de suelo entre el ayuntamiento, el particular, etcétera. ¿Dónde encontramos la información urbanística? Ahora ya entramos en esta parte segunda, podríamos decir, que es la del día a día, en la que nosotros como asesores inmobiliarios nos encontramos, que es qué pasa cuando yo tengo un cliente en la oficina que me pide o que me pregunta sobre la situación urbanística de su propiedad. Nosotros en Barcelona, empiezo por Barcelona, después hablaré de Madrid en concreto y hablaré de Canarias. En Barcelona tenemos un portal inmobiliario que es el PIU, el portal de información urbanística. Aunque hable de Barcelona, los demás es bueno que estéis conectados porque tocaré otras cosas que en los otros portales las podéis también sacar y que son de interés para todos, ¿eh? En este plan general, o sea, en el PIU, o sea, el portal inmobiliario que sale, pues el plan general metropolitano de Barcelona o de cada una de las comunidades que nosotros queramos consultar, cada una de las ciudades que nosotros queramos consultar. Y esto está regido por las normas urbanísticas de ese municipio. Cuando vemos las normas urbanísticas nosotros y cuando entramos en un plano del ayuntamiento urbanístico, cuando entramos en un plano urbanístico
del ayuntamiento, ¿qué nos encontramos? Distintas calificaciones. Nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, un 12 encima de un plano, un número que sea el 12, que nosotros pues vamos al plano, ahí vamos a las normas urbanísticas y lo que sabremos que eso es una zona o núcleo antiguo, ¿no? Nos encontramos un 15, pues una zona de conservación de la estructura urbana, un 18, pues una zona sujeta a ordenación volumétrica. Cada uno de estos números que encontramos en un plano urbanístico nos dan información sobre ese solar o sobre esa parcela. ¿Me escucháis bien o solo es Ana que a lo mejor tiene ahí problemas de conexión? Vale. Bueno, si entramos en el portal urbanístico de información urbanística de Barcelona, este es el portal de Barcelona. Ya os digo, esto podéis extrapolarlo a vuestras ciudades, a todas. Además, os diría, entrad simplemente poniendo portal de información urbanística de Madrid, de Lérida, de Murcia, de Almería, de cualquier sitio de Madrid, de cualquier sitio, tendréis esa información. Vale. Creo que tengo algo de problemas con la... Parece que tenemos un problema con la conexión y el audio. Si me avisáis por el chat, lo veo, o sea que tranquilos. Bueno, continúo con la presentación, a ver si la podemos ver. Vale, creo que ya está, ¿eh? Vale. Vale. ¿Me veis ahora? ¿Veis algo? Vale, fenomenal. Continúo aquí. Venga, pues... Vale. Esto es un ejemplo de una vivienda en Barcelona, en la avenida Sarriá. Como veis, en el plano urbanístico aparece marcado en rosa la ubicación de la parcela. Y veis, he marcado con unas bolas de color rojo la calificación que afecta a esa parcela. Si miramos a la izquierda la calificación urbanística, en el texto de la izquierda, nos dice que el 13E es subzona de la zona de densificación urbana de la Eixample. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente esa vivienda está en una zona urbana, por lo tanto está dentro de la zona urbana de la Eixample de Barcelona. Por lo tanto, no presenta, es una edificación normal y corriente, no tiene nada especial. Si buscáramos lo que significa 17.6 y lo que significa 7B, cada una de estos números nos dice algo de esa parcela. Para nosotros es importante conocer si nuestra vivienda está en la calificación urbanística de dónde está. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos encontrar que nuestra vivienda está en una zona que en un futuro va a ser una zona ajardinada. Entonces, le tendremos que decir a nuestro cliente, tu vivienda está afectada por un plan en el que hay una transformación y esa zona será una zona verde.
Esta misma información que tenemos aquí la tenemos en el catastro. En el catastro, a mí me gusta llevar a las primeras visitas la ficha del ayuntamiento y la ficha del catastro. En la ficha del ayuntamiento para ver que realmente esa vivienda no tiene ninguna afectación. Y la ficha del catastro para tener información sobre la fecha, sobre la superficie. Y luego, como veis aquí, también tengo información de la finca, los números de planta que tiene la finca, los patios, que son estas proyecciones, esos cuadraditos que tenemos aquí en color rojo, y luego la orientación de la finca, que también nos lo pone aquí a la derecha, que vemos que la orientación norte nos dice que está hacia arriba. Pues bien, con esta información, claro, voy a ver al propietario ya teniendo una información bastante clara de si esa finca tiene alguna afectación o no y si le voy a tener que asesorar en algún aspecto urbanístico o no, sobre todo para valorar su vivienda. Otro ejemplo, por ejemplo, esta es una vivienda en Meridiana, en Barcelona también, Meridiana 311. En este caso, la vivienda tiene una calificación de 18. 18, si miramos a la izquierda, en urbanismo, pone que es una zona sujeta a ordenación volumétrica específica. Realmente, esto es una edificación que son viviendas de 11 plantas de altura. Entonces, evidentemente, están sujetas a una ordenación específica concreta para esa zona. Veis que a mano derecha tenemos 13A, que sería edificable, o sea, una zona edificable. Entonces, está dentro de la normalidad. Las alineaciones aquí no vemos nada especial en cuanto a que pueda haber ninguna afectación. Esta es una vivienda normal y corriente. Con esto, me iría al catastro y en el catastro nos pasaría lo mismo. ¿Qué veríamos? Pues veríamos que los patios, veríamos el número de plantas que tiene esta finca, tenemos la leyenda abajo, tenemos la orientación y con esto me voy a visitar al cliente con una información bastante amplia de la situación de su vivienda. Otro caso, por ejemplo, esto es una vivienda en la calle República Argentina de Barcelona. En este caso, que es la vivienda es la que está marcada en rojo, veréis que tenemos una C. Entonces, esta C nos está diciendo el ayuntamiento que esta es una vivienda que está calificada. O sea, es una vivienda protegida. Es una vivienda que el ayuntamiento, por su valor histórico, la protege. O sea, que requiere una conservación diferente, ¿no? En este caso, se conservan las fachadas, ¿vale? Si veis donde pone 8P, ahí en esa parcela tenemos una edificación que es una B. Pues esa edificación está protegida también y de una protección por parte del ayuntamiento más elevada todavía. En este caso se tienen que conservar los interiores. En este caso, por ejemplo, cuando vendimos esta propiedad, al ver el plan urbanístico nos dimos cuenta que las vistas de la vivienda que estábamos vendiendo daban a esta zona 7B. Esta zona 7B actualmente es un edificio de viviendas, pero que en un futuro serán jardines. Claro, evidentemente cuando vendimos esta propiedad, al comprador, le podíamos enseñar este plano y decirle, bueno, tú ahora mismo no te molestan los edificios que tienes enfrente porque son bajos, pero nunca más, no te molestarán nunca porque aquí está pensado que en un futuro, o está planeado que en un futuro haya zona verde. Por lo tanto, evidentemente el comprador, a la hora si tiene que tomar una decisión, pues esto es un valor añadido, ¿no? Estamos de esta manera, con esta información urbanística, estamos facilitando que este comprador nos compre. Si no tuviéramos esta información, pues evidentemente, pues a lo mejor las vistas que tiene ahora mismo son feas y a lo mejor pues no nos ayudaría, ¿no? Lo mismo. Miramos en el catastro, tenemos la información del año de construcción, tenemos la superficie, tenemos la orientación y tenemos la delimitación de la parcela con la escalera indicada y los números de plantas. Es importante tener la doble información porque con esta información tenemos una información completa. Incluso a veces veremos que hay contradicciones. Eso es bueno porque según... es bueno que nosotros lo detectemos porque puede ser que nos encontremos delante del cliente y en un momento determinado el cliente nos dé una información basada en algún documento sobre el que él se ha apoyado y en cambio nosotros tenemos otra información que nos dice lo contrario de lo que él piensa, ¿no? Vale, pues esto es muy bueno tener esta información por parte nuestra para tener una información completa a nivel urbanístico sobre una propiedad. Este es otro caso
de otra vivienda en una zona urbanística, en una zona de un casco antiguo en Barcelona. Esto es Gracia, es la calle Asturias 71. Como veis, también la vivienda está calificada, está en una zona, es la Plaza del Diamant. Esto es una plaza muy conocida. Como veis, nos encontramos muchas edificaciones y nos encontramos con una particularidad, que es casco antiguo. La calificación 12 es casco antiguo. Todo él está protegido, ¿vale? Lo mismo, aquí nos consultaremos también con el catastro y también veremos que la vivienda, tenemos la información sobre los patios, la información sobre la profundidad del patio trasero, ¿no? Porque esto está en un núcleo antiguo, por lo tanto queda un poquito más, está un poquito más congestionada todas las edificaciones, pero vemos que en un principio no hay ninguna afectación. Vale. Eso sería como las leyendas de urbanismo, ¿no? Esto es lo que nos encontramos en cualquier plano. Nos encontramos la clave, nos encontramos la profundidad edificable, nos encontramos el ancho de las calles, los patios, ¿no? Bueno, son leyendas que nos las encontraremos en cualquier plano urbanístico. En Madrid, así como en Barcelona tenemos el PIU, en Madrid tenéis madrid.org y tenéis el SIT, ¿eh? Y he estado esta mañana mirando por encima, toqueteando un poco el portal. Es muy similar a Barcelona, lo mismo que tenemos en Barcelona lo podéis sacar vosotros del SIT. Es muy interesante toda esa información y bueno, como veis funciona más o menos de la misma manera. A mano izquierda tenéis todos los municipios, podéis entrar por el número de calle y la calle, o sea, por el nombre de la calle y el número, y con esto os da información detallada de lo que pasa. Veis que gráficamente a lo mejor es distinto, también esto es que es un zoom un poquito más amplio, pero por ejemplo aquí en el de Madrid pues marca de color amarillo todo lo que es terciario y comercial, en color azul lo que es equipamiento, en color rojo lo que es residencial. Si pusiéramos una capa distinta seguramente nos daría una información más concreta de una vivienda, una parcela, ¿eh? Yo he querido tener una visión un poquito más amplia y genérica porque tampoco no conozco tanto el portal. Esto vosotros desde Madrid entráis y veréis que en cuanto a calificaciones y en cuanto a lo que son posibles afecciones de las viviendas las podéis ver aquí. Vale, la numeración dependerá de las normas urbanísticas de cada comunidad, ¿eh? O sea, allí en las normas urbanísticas de vuestro municipio, ahí las tendréis. Suelen coincidir, ¿eh? Clara. En Canarias, esta mañana estaba hablando con una persona de Canarias y me comentaba que tenéis el GrafCam. GrafCam es un portal que recoge todo, o sea, recoge catastro, recoge registro, recoge urbanismo. Tiene una información completísima. Si no lo conocéis, vale la pena que entréis, porque realmente tenéis todo, están todos los planes parciales colgados. De los portales inmobiliarios que yo de información urbanística que he consultado, el de Canarias es el más completo de todos. Tiene una formación, bueno, espectacular, buenísima. Esta es una imagen del visor del GrafCam. Entonces, coge un zoom y tú puedes acercar y puedes ir al municipio que tú quieras, ¿no? Y como veis, pues tiene de todo. O sea, puedes sacar un mapa topográfico, puedes un modelo de terreno, bueno, puedes sacar muchísima información. Todo esto os lo digo porque no hace falta ir al ayuntamiento a pedir información urbanística, porque a veces para hacer una visita a un piso no vamos a ir al ayuntamiento. Podemos sacar esa información desde casa. O sea, es que no necesitamos grandes cosas para poder informar a nuestros clientes sobre el urbanismo, sobre temas urbanísticos relacionados con su vivienda. Entonces, requiere un poquito más de tiempo entrar, informarse, pero vale la pena. Por ejemplo, el GrafCam hace PDFs, he cogido un caso concreto, hace PDFs de información urbanística de municipios concretos. En concreto, he entrado en Granadilla de Abona y aquí me sale un PDF que no lo he fraccionado un poquito con todas las zonas que salen de usos pormenorizados y luego te dice pues que es un suelo urbano o suelo consolidado y te dice todos los usos pormenorizados de la parcela. Está increíble. Imaginaros presentaros a una primera visita a casa de un cliente y poderle aportar toda esa información, ¿no? O sea, muy, muy interesante.
Meteros en los portales de información urbanística porque vale la pena. Creo que es valor añadido que aportamos y también para nosotros tener conocimiento de todo esto, muchas veces a la hora de valorar una vivienda o de valorar un solar, pues todo esto nos va a dar muchísimas más herramientas para poder tener rigor profesional, ¿no? Pasamos página con el tema de urbanismo, entramos en cosas concretas de superficies. Cuando hablamos de superficies, el urbanismo también, en este caso, en el catastro tenemos información de la superficie en las viviendas que valoramos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos encontramos con situaciones en las que no sabemos o nuestro cliente no sabe la diferencia que hay entre una superficie construida, una superficie construida en la que se incluyen los elementos comunes, una superficie útil, ¿no? Bueno, pues cuántas veces nos encontramos en esta situación, incluso nosotros mismos, ¿no? Que a veces leemos una nota simple y nos dice una superficie y luego nos damos cuenta en el catastro que esa superficie no tiene que ver nada, pedimos un plano a un arquitecto y resulta que no coincide en ninguna superficie. Esto es lo que os voy a intentar explicar un poco. Por ejemplo, este es un plano de una vivienda que vendimos hace poquito. En este caso, cuando nosotros hablamos de superficie construida, ¿a qué nos referimos? Superficie construida nos referimos a toda la superficie de la vivienda, incluidas las paredes. O sea, todo lo que es si ahora cogiera la línea roja y continuara todo el perfil, sin incluir el balcón, eso sería la superficie construida. Os he marcado en rojo aquí en un círculo lo que dice el arquitecto. El arquitecto nos dice que la superficie construida de esta vivienda son 78 metros cuadrados y tiene un balcón de 2,5 metros cuadrados. Para nosotros, de manera tradicionalmente, es que se viene haciendo pues, superficie construida más la mitad del balcón, ¿no? O la mitad de la terraza. En este caso, la vivienda, como veis, por el arquitecto, tiene una superficie de 78. ¿Qué pasa? Que nos vamos al catastro. Nos encontramos el catastro y resulta que en el catastro aparece un cuadradito donde pone 87, que ahora no se ve porque está tapado con el recuadro azul, pero ahí pone superficie construida 87 y te pone esto. O sea, estábamos hablando hablábamos de 78, ¿no? Que hablábamos antes, el arquitecto había dicho que eran 78 metros, el catastro nos dice 87. Pero ojo, que un poco más abajo nos habla de construcción y vemos una bola de color rojo que nos dice que la vivienda tiene 80 metros cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la superficie construida real? ¿Dónde está la superficie construida real de ese inmueble según el catastro? Bueno, pues la superficie construida es la de 80, no la de 87. Ese 87 que aparece ahí es los 80 más los 7 de elementos comunes, que es la parte proporcional de elementos comunes que le corresponde al propietario. No es lo mismo. Veréis a veces en portales inmobiliarios que la gente nos habla de 87 metros cuadrados cuando la vivienda tiene 80 y cuando en realidad tiene 78, que nos lo dice un arquitecto, ¿no? Bueno, ojo con esto porque a veces da pie a confusiones. ¿Qué pasa si a más nos vamos a la nota simple y la nota simple nos dice esto? Esta es la nota simple de la vivienda y nos dice que la superficie de la vivienda es de 91 metros y un decímetro, ¿no? Resulta que tenemos un plano que nos dice que tiene 78 más 2 metros de balcón, un catastro que nos dice que tiene 80 y una superficie en la nota simple que nos dice que tiene 90. Bueno, evidentemente lo que vale es lo que dice el arquitecto con un plano, ¿no? Pero realmente a nivel jurídico lo que vale es la nota simple, o sea que realmente son los 90 metros cuadrados que están escriturados, ¿no? Pero la realidad, lo que nosotros sabemos, es que esa vivienda tiene 80. No podemos, 78. No podemos mentir al cliente, tenemos que informar. Y a nuestro cliente vendedor le diremos, oye, tienes una superficie de 78, aunque en la nota simple ponga 90. Porque va a querer, evidentemente, que nosotros vendamos el piso con 90 metros cuadrados. Ahora aquí ya nosotros veremos a ver lo que más nos interesa o no a la hora de vender la propiedad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cambios de usos de locales? Bueno, cambio de usos de locales hemos visto que también es un tema que está dentro de ese ayuntamiento en el que se encarga de decirnos si un local se puede convertir en vivienda.
Yo para preparar esto he cogido un caso de una clienta real, porque quería que fuera algo práctico. Este es un caso de una clienta que tenía una vivienda en la calle Namurats. Esto me lo escribió ella, porque quise que me lo escribiera, le dije, escríbemelo. Entonces, esta señora pues compró un local por valor de 250.000, lo alquiló durante un tiempo y nuestra alcaldesa, la de Barcelona, que es, pues dejaron el local porque se les hizo pequeño y luego estuvo un tiempo intentando venderlo para alquilar y no tuvo éxito. Y se le ocurrió empezar los trámites para cambiar el uso. Esto sería lo que nos puede pasar a nosotros con un cliente, ¿no? Que nos puede preguntar, en un momento determinado un cliente nos puede decir, oye, ¿este local lo puedo convertir en vivienda? Sería muy normal que nos lo preguntaran esto. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, ir al distrito, ir al ayuntamiento, preguntar si es viable poder hacer un cambio de uso, o sea, si es viable hacer una vivienda, y se hacen los cálculos entre vivienda, ¿no? Y ver si realmente allí se puede hacer una vivienda o no. Muchas veces no es posible hacer una vivienda por la densidad, porque la densidad del edificio ya no permite hacer más viviendas, pero muchas veces sí. O sea, muchas veces en los locales está permitida la normativa poder hacer una vivienda. Bueno, ¿qué se dice esa señora? Ir al distrito, ir al ayuntamiento. El ayuntamiento dijo, sí que es posible. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Pues coger un equipo de arquitectos, preparar un proyecto, y con este encargo que hizo los arquitectos, volvió al ayuntamiento para contrastar con los técnicos del ayuntamiento realmente las posibilidades que podía tener ese proyecto para realmente ser aceptable para que luego le dieran licencia. Una vez trabajado con los técnicos del ayuntamiento, los arquitectos ya dieron con el proyecto idóneo de transformación en vivienda de ese local y con esto se presenta al Colegio de Arquitectos. Hemos dicho, primero se hace la consulta al ayuntamiento, el ayuntamiento dice ok, se contrata un equipo de arquitectos para que pueda hacer un proyecto de cambio de uso de la vivienda, se contrasta este proyecto con los técnicos del ayuntamiento y se presenta en el Colegio de Arquitectos para pedir el certificado de idoneidad y el visado. Con esto, una vez tienes el certificado de idoneidad y el visado, ya se puede ir al ayuntamiento para pedir la licencia de cambio de uso. Claro, como veis, todos estos trámites son un proceso, pero el fundamental y el más importante es la consulta al técnico del ayuntamiento, ¿no? O sea, y seguramente lo que nosotros nos pedirán a nuestros clientes será esto, que vayamos al ayuntamiento o que preguntemos al técnico del ayuntamiento si su local puede ser transformado en vivienda. Evidentemente, si puede ser transformado en vivienda, el valor de ese local cambia, ¿no? Y si nos preguntan, pues hacerle ver al propietario los pasos que tiene que dar para conseguir la licencia de cambio de uso. Para que veáis, ella me contaba, ¿no? A medida que íbamos hablando, me decía que, importante, ¿no? Que desde que te dan la licencia de cambio de uso tienes 12 meses para empezar la obra. O sea, que los cambios de uso también caducan. O sea, una licencia de cambio de uso tiene una caducidad. Si no, en 12 meses no empiezas la obra, caduca. Y luego tienes 18 meses para terminarla. O sea, que esto también, los plazos estos también son interesantes. Me imagino que cada municipio, por eso hay que hablar con los ayuntamientos, estos plazos variarán. O sea, que esto también me imagino que el Ayuntamiento de Madrid será diferente, en cada municipio será distinto, ¿no? La obra se ha de hacer íntegramente como está en el proyecto. Y, o sea, íntegramente. ¿Por qué? Porque luego va a haber una inspección por los técnicos del ayuntamiento conforme eso se ha hecho en base al proyecto que ellos habían revisado. Luego, ¿qué se va? A la Generalitat, o en cada municipio donde corresponda, y se pide, se notifica que se ha terminado la obra para poder pedir la cédula de habitabilidad. Esto es importante porque cada uno de estos, bueno, yo no sé vosotros, pero al menos a mí tener claro todo este esquema me va fenomenal para poder explicarles qué pasos tienen que hacer y cómo los tienen que hacer, ¿no? Y saber con qué cosas me voy a encontrar. Le puedo asesorar, le puedo decir, bueno, que sepas que todo esto lo estamos haciendo para que te concedan la cédula de habitabilidad. Porque si no tienes la licencia de cambio de uso y no tienes la cédula de habitabilidad, evidentemente no vas a poder después venderlo como vivienda, ¿no?
Bueno, esto es un caso práctico. Me parecía interesante tocarlo como un tema de cambio de uso, ya que estamos en urbanismo, tocarlo así de manera tangencial. También me parecía interesante tocar el tema de superficies, porque también nos afecta a nivel catastro y en muchas de nuestras operaciones. Y todo el tema de las calificaciones urbanísticas de fincas que nosotros vendemos, muchas veces no somos conscientes de lo bueno, de lo que podemos aprovechar toda esa información para negociar mejor la venta de esa propiedad. Bueno, con esto ya está, hasta aquí ya estamos. Acabamos, ahora mismo estamos 112 personas conectadas, llevamos 45 minutos exactos de formación. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta. A ver. Creo que aquí tenemos. Vale. Francisco Erburu dice: cuando haces una valoración, ¿qué media usas entonces? ¿La del arquitecto? A ver. Metes los metros del catastro de zonas comunes. Vale. Bueno, en este caso, yo siempre pongo la superficie construida. Siempre pongo la superficie construida y la superficie construida real, o sea, la que me sale en el plano, aunque sea desfavorable, porque es la real, o sea, porque es la que voy a vender. No sé si con esto Francisco, te aclaro, ¿no? Pero es muy interesante que tengamos esa información de la nota simple, de que hagamos un plano de las propiedades que vendemos, porque muchas veces nos llevamos sorpresas, porque a un comprador que duda si comprar la vivienda o no, si le entregas esa información, ve transparencia, ve honestidad, ¿no? Ve claridad, ve que no hay engaño, ¿no? Y ve que muchas veces pues los documentos son contradictorios, ¿no? Y que eso hay que tratarlo con normalidad. O sea, hay que poderle decir a nuestros clientes de que eso es algo normal que puede pasar, ¿no? Que realmente que nos lo encontramos, que la información en el catastro es distinta a la que pone la nota simple y que muchas veces es distinta a la realidad, ¿no? De la propiedad. Entonces yo creo que para tener criterio, realmente un buen levantamiento de un plano es fenomenal y ese es el valor que hay que tomar para poder hacer una valoración. Dices, Luis Aguirre pregunta si ese local pertenece a una finca, ¿la comunidad debe ser consultada? Sí. La comunidad debe, en teoría, los estatutos de la comunidad debe contemplarse si permiten los cambios de uso o no. A veces hay comunidades que tú ya, mira, os tendría que haber dicho que primero lo tendréis que consultar. Lo primero que tienes que consultar es los estatutos de la comunidad, lo primero, porque si los estatutos de la comunidad ya parece que los propietarios ya han pactado de inicio los estatutos de que no se puede hacer ningún cambio de uso del local, ya ahórrate la visita al ayuntamiento, porque eso está en los estatutos, por lo tanto eso va adelante. Entonces, hay que consultar los estatutos de la comunidad. No todas las comunidades tienen estatutos. De hecho, la mayoría de comunidades no tienen estatutos, ¿vale? Pero sí que sí. Y por lo tanto, en la comunidad también hay que preguntar. Pero si la comunidad no tiene estatutos y el ayuntamiento te permite ese cambio de uso, los vecinos no tendrían por qué decir nada, no se pueden oponer, ¿vale? Si no hay un estatuto que regule eso, no hay un estatuto dentro de la comunidad que impida eso. Miquel Porte pregunta, ¿cambio de uso implica que te darán célula de habitabilidad? Sí, claro. Es que si no haces el cambio de uso te lo conceden en base a un proyecto de vivienda, en el que un proyecto de vivienda contrastado con unos técnicos del ayuntamiento, entrado en un colegio de arquitectos y visado por un colegio de arquitectos, hombre, ese proyecto contempla la habitabilidad. Por lo tanto, un cambio de uso, si haces, eso sí, has de hacer lo que te han dicho los técnicos, y has de hacer el proyecto como lo has planteado en el ayuntamiento. Entonces, evidentemente, cuando haya la inspección y cuando el arquitecto vaya a hacer la célula de habitabilidad, no va a haber ningún problema, porque todo estará de acuerdo a los planos que en el ayuntamiento ya se han presentado, ¿vale? Voy a ver si... Vale. No sé si... estoy ahora mismo en el apartado de preguntas, pero voy a ver si en el chat... no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna más. A ver, Juan Carlos, dices... A ver si lo...
ver, sí puedo recuperar alguna pregunta más que hacíais por aquí. Juan Carlos, tú comentabas, dices, por ley hay un vencimiento en unos años de un plan general de ordenación. ¿Cada cuántos años se debe realizar uno nuevo? ¿La decisión se toma por aumento de población? Claro, aquí depende del municipio. Depende del municipio. Evidentemente, el aumento de población va a ser un punto que considerarán, pero eso depende de cada municipio. Eso sí que no te podría decir. El vencimiento depende, o sea, depende. Hay que mirar en cada municipio qué, ¿vale? Por el tema de superficie, cuando promocionamos en el portal inmobiliario, ¿qué se debe publicar? ¿68 o 90 metros cuadrados? Siempre la verdad, o sea, siempre lo que es, lo que es. A veces nos encontramos pues que hay gente que pone lo más favorable para que la repercusión metro cuadrado salga lo más baja posible, porque, por desgracia, el posicionamiento de los portales muchas veces es por más económico, ¿no? Más barato, y eso te lo da, cuantos más metros pongas, pues evidentemente tu piso es más barato, ¿no? Con respecto al resto. Yo creo que hay que ser lo más honestos, o sea, hay que ser honestos, entonces hay que decir lo que es realmente. Ahora bien, si esa información la tienes contrastada y la puedes documentar bien, pues hay que hacerle entender al propietario, o bien que su vivienda vale menos de lo que él piensa, y entonces habrá que meterla dentro de una aguja de precio razonable y vendible, o bien poner lo que toca, y seguramente como el precio metro cuadrado será más elevado que el resto, a lo mejor el posicionamiento es un poquito peor, ¿vale? Dice José Ignacio Fuertes, dice, en la nota simple figuran los metros útiles o los construidos o los que consideren las partes. En la nota simple te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar notas simples que te hablan de superficies útiles, notas simples en las que hablan de construidos, notas simples. Hay que leerlo bien. Generalmente las notas simples hablan genéricamente, ponen superficie construida o superficie de tanto, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de superficie genérica tanto, ¿no? Eso te da un poquito más de margen para jugar un poquito con esto, pero generalmente lo especifica, Lo especifica, ¿vale? Pero bueno, ya ves que, por ejemplo, la que yo os he enseñado no especificaba si era superficie construida y útil. Yo he deducido que era construida porque evidentemente era mayor de la que teníamos en el catastro y por lo tanto estoy segura que eso era construido, ¿no? Si no, ya sería un error no de 10 metros cuadrados, sino un error de 20, ¿no? ¿Vale? Si no tenemos planos de medidas, ¿cuál cogemos? Yo siempre cojo la superficie catastral, porque es un documento público que al alcance de todos, que podemos sacarlo del catastro con muchísima facilidad y con esa información me voy al propietario. De hecho, muchas veces cuando voy a ver una propiedad y ya me llevo esa ficha catastral, el propietario me dice, yo le pregunto, ¿cuántos metros tiene tu vivienda? Y me dice, 120. Y miro en el catastro y en el catastro pone 100. Digo, bueno, los 120 ¿de dónde son? ¿No? Porque ¿no? Eso te da pie a poder tener una conversación con él sobre este tema. O sea que eso también, si vas preparado, no te coge, ¿no? El cliente, entonces puedes con él tener una conversación, ¿no? Y decir, oye, pues aquí tenemos un tema que tenemos que trabajar. Pues si tú dices que tiene 120 y el catastro dice que tiene 100, hay que hacer un plano porque algo ha pasado. A lo mejor le han ganado 20 metros a la terraza, ¿no? O a lo mejor se dejaron en el catastro por lo que sea, hay un error en el catastro, que también pasa. O sea, a mí me ha pasado, que también hay errores en el catastro importantes y errores a menos. Vale, Julia, esto es de la semana pasada, ¿con qué frecuencia los edificios de 1980 y más antiguos deben pasar una inspección? Bueno, esto lo contamos, en teoría, los edificios más antiguos de 50 años cada 10 años. Depende del municipio también, pero esto es de la semana pasada. Pero bueno, edificios de más de 50 años, cada 10 años. ¿Cuánto puede tardar el ayuntamiento en dar la célula de habitabilidad? Depende. Si la información que tiene toda es clara, en poco, en 15, 20 días lo tienes, ¿vale? Silvia, bueno, buenas tardes, Maribel. ¿Este local, con el cambio de uso, tendrá la misma consideración que el resto de viviendas de esa comunidad? Lo digo por caso real. Entrada independiente, misma cuota de comunidad y cero beneficios. Claro, un cambio de uso representa también un cambio de los coeficientes de reparto de la comunidad. Por eso la comunidad hay que consultar, ¿no? Porque eso quiere decir hacer una nueva distribución de los gastos de comunidad. Generalmente a los vecinos, según cómo ya les... Bueno, no,
bueno, hay un cambio bueno, en este caso, de hecho, no, porque tienes el mismo que ocupa el local, lo tiene la vivienda, o sea que en un principio no. La misma consideración que el resto de viviendas y tendrá la misma consideración en cuanto a la comunidad, la misma. Hay veces, esto te lo digo porque me lo he encontrado de manera real, tú también, ¿no? A veces ese local tiene una entrada independiente. Por ejemplo, hace poquito hice una venta de un local que se convertirá en vivienda y los vecinos del edificio, ese local tiene una entrada independiente, los edificios del vecino, los vecinos han pactado que el propietario del local no tenga uso de la terraza. Y lo han pactado así, como no tiene entrada directa en la escalera, pues han pactado que ese vecino no tenga uso de la terraza comunitaria. Bueno, pues en este caso se ha pactado esto, ¿no? O sea que puedes encontrar casos en los que si tiene una entrada independiente, aunque tenga todo y también pagará ascensor y pagará todo, porque es uno más, es un vecino más, se puede a veces pactar o llegar a negociar algunos temas como este que te digo de la terraza. Si hay un plan de ordenación, no se puede edificar sin presentar un proyecto a urbanismo. Primero hay que consultar el plan parcial, ver exactamente lo que contempla el plan parcial y si la parcela que tú estás, que es objeto de estudio por tu parte, si es compatible lo que tú quieres construir o lo que tú quieres hacer con lo que pone el plan parcial, evidentemente sí que hay que plantear un proyecto. ¿Vale? Marco Antonio dice, en base a un plan de ordenación no se puede edificar sin presentar un proyecto. ¿En base a qué toma decisión el TEC, ayuntamiento, el cambio de uso? A la densidad, generalmente la densidad. Generalmente los ayuntamientos, en densidad edificable. Imagínate, no es lo mismo en un edificio de 5 plantas tener 6 vecinos por planta que tener 2 vecinos por planta. Es mucho más fácil que en un edificio de 2 vecinos por planta podamos tener densidad suficiente como para hacer un local abajo, o sea, hacer una vivienda abajo, que no en edificios de 6 vecinos por planta, que a lo mejor la densidad es muy elevada. Esto también lo tiene el ayuntamiento, pero entendéis que, claro, también se tiene que limitar, ¿no?, la densidad, porque si no podríamos tener edificios superpoblados, ¿no? Si los metros en el catastro no coinciden con los escriturados y el error está en catastro, ¿debe ser corregido? Generalmente debe ser corregido, pero a veces la gente no lo hace porque como los impuestos los pagamos en base a la superficie del catastro, si la superficie del catastro es menor a la real, generalmente la gente no los cambia. Porque al fin y al cabo, como lo que tiene valor es la escritura, el catastro no lo solemos cambiar o la gente no lo suele cambiar porque si va a tener que pagar más impuestos por cambiar la superficie, poner la superficie que toca, pues a veces la gente prefiere conservar un error en el catastro que hacer un cambio. Esto es bastante habitual, ¿eh? ¿Hay alguna forma de jugar con la terraza descubierta de cara a la medición? Con la terraza descubierta, ¿hay alguna forma de jugar con la terraza descubierta? Generalmente lo que decimos, se computa la mitad y si son terrazas que tienen la misma medida que la vivienda, en una tercera parte. Porque imaginaos, claro, si tienes una vivienda de 50 metros cuadrados y una terraza de 50, claro, computas la terraza 25. Generalmente se computa en la tercera parte. No, también es cierto que depende, no sé, José Ignacio, dónde estás tú, en qué municipio, no sé en qué ciudad estás, pero por ejemplo, nosotros en Barcelona, las terrazas ahora mismo y los áticos casi se venden a precio de mercado. O sea, porque como si fueran viviendas, ¿no? Como si fueran edificadas, ¿no? O sea, como si fueran superficie construida, porque son piezas únicas. Y entonces, eso también, pero a efectos de superficies, la tienes que computar como si fuera lo que te decía, a mitad. Sería la mitad. Es que si no distorsiona mucho, y es lo que os decía antes, si tú subes una vivienda con la superficie, la terraza incluida, claro, la repercusión de metro cuadrado es muy baja, pero luego desconcierta mucho a los clientes, O sea, si por ejemplo vendes un ático de 30 metros cuadrados de terraza construidos y tiene 100 metros cuadrados y en el anuncio pones 130, no es lo mismo una vivienda de 100 metros cuadrados que una de 130. Generalmente una vivienda de 130 para una familia será estupenda, pero a lo mejor una vivienda de 100 metros cuadrados para una familia con 3 niños le queda pequeña. Entonces, en cierta manera, a ti te perjudicas, si no eres tampoco como muy claro a la hora de publicar el anuncio, porque entonces te pueden llegar clientes que no son los adecuados para la vivienda. Monse, yo tengo una vivienda planta baja que paga más gastos de comunidad que las viviendas de edificio. ¿Por qué?
Claro, aquí habría que ver exactamente, seguramente porque la superficie que tiene es mucho mayor que el resto de las viviendas del edificio, seguramente porque su coeficiente es mucho más alto. No creo que sea por la terraza, yo creo que es porque es mayor, que sea más grande, tendrá más metros, porque la comunidad la paga en base a la repercusión, o sea, al coeficiente de comunidad que tenga. Debe ser porque es más grande que el resto de viviendas, pero bueno, Montse, tú y yo estás muy cerquita, lo comentamos y vemos el caso en concreto si quieres. Generalmente las plantas bajas y los áticos son particulares, que también tienen sus historias, o sea que a veces tienen zonas que a lo mejor pues tienen plantas bajas, ¿no? Tienen altillos, que todo esto también a veces distorsiona un poquito los valores y todo, pero seguramente porque es más grande que el resto. En estos casos de pacto tiene que ser unánime de todos los propietarios, generalmente sí. Generalmente sí. También te digo, Marco Antonio, que normalmente la gente prefiere tener una vivienda en el bajo que no tener un local. O sea, generalmente, porque el local, ya te digo, no puedes tener un restaurante, tienes olores, tienes ruidos. Entonces, generalmente la gente es más, prefiere tener una vivienda, un vecino más, que no tener un local. Pero bueno, también te puedes encontrar vecinos que sean, en este sentido, sean muy, ¿no? Bueno, pues encuentras de todo, ¿vale? Pero bueno, sí, sí. Vale. Espera, José Ignacio, que me preguntas. Vale, yo creo que con esto, no sé si tengo todo contestado, pero bueno, espera. ¿Hay alguna forma de jugar con la...? No, vale. José Ignacio, yo creo que te ha quedado claro, ¿no? No sé si lo ha aclarado todo el tema este de la terraza. Vale, Monse. Vale, perfecto. Bueno, ya está. Yo creo que preguntas no hay ninguna más. A ver si... Vale, pues con esto dejamos por cerrado la formación de urbanismo. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido muy útil. Y cualquier cosa que necesitéis, me llamáis por teléfono. O sea, que aunque estéis en otra ciudad, ningún problema para atenderos. Un abrazo a todos y nada, hasta la próxima. Gracias.